A todos y a todas. Bueno, hoy tenemos para el colegio, realmente es una noticia y no deja de ser un orgullo para el colectivo de geólogos poder traer aquí al secretario general de la IUCS, que es la primera vez en la historia, creo yo, me parece que es un español, ¿no? Es la primera vez. ¿Sabes? Que es un español y lo tenemos aquí, pero claro, aquí no viene en calidad de geólogo español ni de colegiado, porque también es colegiado desde hace muchísimos años, sino viene en calidad de secretario general de la IUCS, es decir, un organismo de UNESCO. Por lo tanto, para la historia misma del colegio es noticia, es titular. Paralelamente con él, hemos traído también a Luis Alcalá, que como lo conoceréis muchísimos de vosotros, por el tema siempre, porque en prensa siempre sale un nuevo dinosaurio que se ha descubierto en Teruel, un nuevo dinosaurio que Luis Alcalá se lo ha llevado a su casa, otro nuevo dinosaurio que se pelea en Galve y entonces hay que ir a la Guardia Civil a separarlos. Siempre son noticias de dinosaurios, pero aquí no viene. Además se va a estrenar dentro de poco el Jurassic Park 5, me parece que es, ¿no? O la 4, es la 4, se va a estrenar dentro de poco, me parece, ¿no? Bueno. Entonces siempre se le conoce a Luis Alcalá por eso, pero muy poca gente le conoce en su calidad de coordinador del Comité Nacional de Geoparques. Entonces aquí está en calidad de eso, ¿no? Bien, voy a hacer la presentación de José Pedro, va a hablar en primer lugar él y posteriormente lo hará Luis Alcalá. José Pedro Calvo, muchísimos le conocéis, en parte de su andadura profesional. Es geólogo, que estudió en la Politécnica de Madrid y... en la Politécnica de Madrid. No sé qué estaba pensando, al decir la Politécnica, pero bueno. En la Complutense de Madrid y, bueno, yo, como aquí hay varios que fueron alumnos míos y entre ellos fue José Pedro, también fue alumno mío. Fíjate qué bien habré enseñado la vocación por la geología, que está el secretario general de la IUCS. Vamos, es que eso no pasa nada. No creo que haya ningún secretario general de la IUCS que le haya pasado eso. Creo que nunca ha debido de pasar. Claro, que el secretario general de la IUCS, tengo un profesor que tenga esa relación, vinculación tan directa, ¿no? Bueno. Él es doctor en Ciencias Geológicas en el año 78 en la Complutense y durante 5 años estuvo trabajando de profesor, estuvo haciendo actividad docente en la UPM, en la Escuela de Caminos y en la Escuela de Ingenieros Técnicos también, de Obras Públicas. Estuvo haciendo de profesor. Es decir, su vocación docente ya venía muy marcada desde siempre y es la que continúa actualmente. En el año 80, de 1980, o sea, 2 años posteriormente a terminar su tesis doctoral, se incorporó a la UCM ya como profesor y es catedrático de Petrología Sedimentaria desde el año 2001 en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Complutense. Su especialidad es toda la petrología sedimentaria y lo que es sedimentología, y también desarrolló una faceta profesional desde el punto de vista docente e investigadora, que es la de los recursos naturales. Con lo cual ha hecho, yo creo, colaboraciones con algunos de los que yo creo que están aquí presentes, probablemente, sobre el tema de rocas ornamentales y este tipo de recursos geológicos. En 1990 fue presidente de la Sociedad Geológica de España hasta el año 2003, es decir, muchos años, en el 99, sí, y desde el 2004 al 2010 fue director general del IGME. Y ahí ya muchos lo habéis conocido muy directamente en lo que es la etapa puramente laboral e institucional. Y del 2002 al 2010 fue secretario general de la Asociación Internacional de Sedimentología, también otro cargo internacional. Es decir, su vocación de puestos ejecutivos de responsabilidad científica geológica ya le viene marcada casi desde que dejó la Politécnica. Dijo, esto no, me voy al otro. No, ha sido presidente y muchas más cosas, pero aquí no puede desarrollarlo. No, aquí no se puede desarrollar todo porque siempre tienes que estar dando titulares. Solamente son titulares. Y desde el 2014 y en la actualidad es el secretario general de IUCS. La IUCS, como vosotros sabéis, tiene varios comités científicos. En este momento el presidente de la IUCS es un alemán que está en Potsdam. Y de Comisión Científica entre ellas está INIGEO, que es la International History Geological, la Casa de Historia de Geología, la International History of Geology, la Historia de Geología de la cual yo soy miembro, con lo cual este señor es mi secretario general. No en mi calidad de geólogo, sino en mi calidad de historiador de la ciencia y miembro de INIGEO.
En España hay varios miembros de INGEO, varios geólogos, y algunos me parece que están en el ISME. No sé si Abel Rábano también lo es, y no sé, no, aquí no hay nadie que yo conozca. Somos 6 o 7 o 5, no hay mucho más. Pero bueno, para mí también es un honor. Tengo a mi secretario general aquí, además de a un buen amigo. Él va a hablar en primer lugar y posteriormente lo hará Luis Alcalá. Ya lo voy avanzando, sobre todo, él es de Teruel y es doctor en Ciencias Geológicas por paleontología en la Universidad Complutense de Madrid. Es el director gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis, director del Museo Aragonés de Paleontología y titulado superior especializado del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es administrador titular de los organismos públicos de investigación del MEC, del Ministerio. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Paleontología, vicedirector de exposiciones y programas del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC y profesor asociado de la Universidad de Zaragoza. Ha dirigido muchas actuaciones paleontológicas en Teruel y en Tanzania y varios proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D, de la FECIT y del Gobierno de Aragón. Es director del Grupo Consolidado de Investigadores FOCONTUR y también dirige los cursos Paleontología y Desarrollo de la Universidad de Verano de Teruel, Universidad de Zaragoza. Es el creador y coeditor de la revista científica Journal of Taphonomy, creador y director del Premio Internacional de Investigación de Paleontología, de la serie de publicaciones divulgativas Fundamental, del blog Blogosaurio, El Mundo, y del microespacio radiofónico Lógica Paleontológica de Radio Nacional de España. De las series de difusión paleontológica, Fundamentos Paleontológicos y varios más. Actualmente pertenece al Comité de Coordinación y al Advisory Committee de la European Geopark Network de la Red Nacional de Geoparques y Europea y a la Global Geopark Network Asociación, a la red de asociación global de geoparques. El Consejo Científico del Instituto de Estudios Teruelenses, a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Teruel y a la Comisión Asesora del Museo del Gobierno de Aragón. El Consejo de la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel y colaborador de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía. Coautor de muchos artículos y muchas ediciones de 10 libros y de más de 50 contribuciones en publicaciones colectivas. Ha participado en 25 taxas de vertebrados, entre ellos 10 dinosaurios. Y yo añadiría también que es un gran divulgador. O sea, yo lo he escuchado en varios eventos. Hace muy poco presentó uno también hace 20 días o así en el Museo de Ciencias Naturales. Y es un gran divulgador. Y yo he compartido con él también unas reuniones de divulgación en Enciso, me acuerdo yo hace varios años. Y son de la gente que también es bueno escucharles porque transmite bastante bien, una circunstancia que en España no es muy frecuente, transmitir y comunicar relativamente bien. Bueno, yo con eso ya me paro. Voy a dar la palabra a José Pedro Calvo, agradeciéndole su presencia aquí y que está en su casa, ya lo sabe porque es colegiado, pero bueno, está también entre amigos. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde para escucharnos. Y debo indicar pues, que agradezco al Ilustre Colegio Oficial de Geólogos la invitación a hablar de las tareas de esta nueva ocupación en la cual estoy metido como secretario general de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y además con el placer de compartir mesa, en este caso mesa con agua al menos, con Luis Alcalá, que es un estupendo amigo mío, con el cual siempre me lo paso muy bien, y yo casi confesaría que lo que más me satisface aquí es oír, por una parte, las presentaciones de José Luis Barrera y lo que nos vaya a contar Luis. Yo, de todas formas, intentaré contar alguna cosa que, en definitiva, va a tratar sobre, con este tema que, en principio, puede ser muy atractivo, la pregunta hacia dónde van las ciencias geológicas, pero vamos a hablar también de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, la JUCS, y los geoparques. Entonces, bueno, estamos dos personas aquí, en la cual creo que podemos decir algunas cosas relativas a este tema, así que vamos allá. Bueno, ¿qué es esto de la JUCS? La JUCS es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucros, que representa a más de 1 millón de geólogos, de investigadores o trabajadores en las ciencias de la Tierra, o las geociencias, de aproximadamente unos 120 países. Entonces,
estos son los elementos de representación esencial, agrupa los elementos de representación esencial de la geología en todos estos países y los representantes, digamos, en primera línea que articulan esta representación, pues son en algunos casos academias, en otros son servicios geológicos, en otros casos son sociedades geológicas. En el caso, por ejemplo, el Comité Español de la JUCS está representado por el Instituto Geológico y Minero de España y agrupa pues, a universidades, agrupa a sociedades geológicas, a sociedades científicas en conjunto. Aparte de esto, la JUCS integra y colabora con unas 60 organizaciones afiliadas, como por ejemplo, pues esta que hablamos anteriormente de la Sociedad Internacional de Sedimentólogos, de la cual fue secretario general, pues está participando dentro de la JUCS, o también una organización como puede ser la Sociedad Internacional de Geoética, cuyo presidente o chair está aquí presente también Jesús Martínez Frías, por citar algunos ejemplos. También se ha hablado de otra serie de organizaciones, lo que llamamos dentro de la JUCS los JUCS Bodies, que son comisiones, grupos de trabajo, comités, entre los cuales estaría la INIGEO, que citaba anteriormente José Luis Barrera. La JUCS fue fundada en 1961 y constituye la mayor organización dentro del Consejo Internacional para la Ciencia, la ICSU, que es un tema, vamos, es un nombre de estos que suenan verdaderamente fuertes cuando hablamos de organizaciones de carácter internacional. La ICSU está muy directamente ligada a Naciones Unidas como organismo, asociación, conjunto de asociaciones que de alguna forma representan y llevan adelante tareas en el ámbito de las ciencias. De hecho, la ICSU, hay que hablar de la ICSU cuando hablamos de la actividad de organizaciones como la JUCS. La ICSU desarrolla en este momento un programa de 10 o más años que se llama Future Earth, la Tierra del Futuro. ICSU integra organizaciones científicas del mundo de la biología, del mundo de las ciencias de la Tierra, del mundo de la química, del mundo de la física, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues tiene alguna serie de temas en los cuales que lleva adelante. Algunos de los retos a que se enfrenta este programa de Future Earth están como trasfondo la alimentación necesaria de 9.000 millones de personas de aquí a finales del presente siglo, la puesta en valor y protección de la biodiversidad y lo que ofrece la naturaleza, la adaptación a un mundo más urbano y caliente, lo que Rita Barberá dirigida al Caloret, yo como soy valenciano, pues que no lo has indicado, pero es el trasfondo científico y la aportación científica de Rita Barberá al tema. Después estará el propiciar el tránsito a sociedades con bajas emisiones de carbono, lograr temas de sostenibilidad global, reducir los riesgos de desastres o adecuar la gobernanza con atención a la población. Es decir, si vemos este listado de cosas relativas a Future Earth, a este gran programa de ICSU, vemos que las actividades de la JUCS entronizan o se integran claramente con algunos de ellos. Bueno, la JUCS es conocida, pero a veces no claramente visualizada. Por ejemplo, si alguna de las aportaciones, digamos, de carácter universal de la JUCS, por ejemplo, es la Carta Cronoestratigráfica, la Carta Estratigráfica Internacional. Esta carta la elabora la JUCS porque tiene, digamos, la competencia, tiene, digamos, la actividad ya consolidada durante muchos años de ser la que tiene capacidad de definir los diversos pisos, los diversos conjuntos de estratos, la definición de los límites temporales entre pisos, eras, sistemas y, bueno, pues toda esta labor de señalar ahí los clavos dorados, los golden spikes, es una tarea que la Comisión Internacional de Estratigrafía, que está dentro del ámbito de la JUCS, realiza, ¿no? Pero hay otra serie de cuestiones también conocidas, como son, ahí tenemos esta parte izquierda, para todos aquellos que estén en el campo de la petrología ígnea, es absolutamente conocido, es ni más ni menos el cuadro de clasificación de las rocas plutónicas de Sterkeysen. Para aquellos que hemos estudiado más o menos tempranamente la geología, estamos hablando de cosas que la JUCS propició en el año 1976, que posteriormente han sido adaptadas, por ejemplo, por Lemaitre en 2002, y esto sería uno de los ejemplos de aportaciones.
de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que son el extracto de una serie de programas de proyectos internacionales, de programación de proyectos internacionales, de reuniones científicas, de publicaciones y, como apunto ahí, generación de estándares en el ámbito de las ciencias geológicas. Por ejemplo, estos estándares, tipo clasificaciones universalmente reconocidas por la comunidad científica, estarían ahí. Y hay algunas iniciativas que han tenido verdadera fuerza, como es esa portada que vemos allí de la Medical Geology. Oímos hablar de la geología médica. La geología médica fue potenciada muy directamente desde la Unión Internacional de Ciencias Geológicas ya hace unos años. Fue una de las iniciativas que actualmente ha dado paso a otra iniciativa en marcha, que es la que vemos un poquito más abajo, que es la de la geología forense. También es un tema, digamos, de incidencia o de amplio vuelo. Bien, estas actividades se realizan, por una parte, con esa organización de la que hablábamos antes, ICSU, pero también muy en estrecha relación con UNESCO. UNESCO es la Agencia de Naciones Unidas para la Educación y el Desarrollo, y entonces muchas de las actividades están ahí. La UNESCO potencia, esto que viene ahí indicado arriba, el programa internacional de geociencias y el programa global de geoparques. Entonces, ahí tenemos dos puntos de trabajo muy importantes bajo lo que llamaríamos en inglés la umbrella o en español paraguas de UNESCO, y de hecho la estructura en el ámbito de las ciencias de la Tierra de la cual se ha dotado recientemente UNESCO es esta que vemos ahí. Hay como dos pilares, uno con un buró o una organización relativa directamente a las geociencias y después un buró relativo a los geoparques, que están unidos entre sí, que trabajan en colaboración, y los consejos científicos de cada uno de estas patas, de estos pilares, pues tienen la aportación de diversas organizaciones y en las cuales dentro de ellas la JUCS está presente. En la parte digamos, del Programa Internacional de Geociencias, la JUCS participa muy activamente, como ahora veremos, y en el ámbito del Consejo de Geoparques, del cual hablará más detalladamente Luis, pues ahí, digamos, la JUCS interviene como asesor, aporta, digamos, su conocimiento para ayudar en las tareas de definición de geoparques, en todo caso. Bueno, de hecho, el Programa Internacional de Geociencias, que es lo que recogería lo que todos conocemos como anteriormente como el IGCP, el IGCP, al cual estamos acostumbrados, realmente no responde el acrónimo exactamente a esto, porque era el International Geological Correlation Program, Programa Internacional de Correlación Geológica. Ahora se ha cambiado porque aquello de correlación, digamos, en el ámbito de UNESCO no terminaba de ser muy claramente comprendido. Entonces, bueno, ha quedado en este concepto. Y esto es un programa que se nutre de la aportación, por una parte, de la JUCS y, por otra parte, de la UNESCO y también otras aportaciones. China, en este momento, está aportando también fondos de forma importante. Suecia también, a través del programa SIDA, aporta fondos a esto. Y este programa se organiza en 5 áreas esenciales, que son recursos geológicos, hidrogeología, riesgos geológicos, cambio global y evolución de la vida y geodinámica. Participan un montón de países en ellos, y yo ahí resaltaría dos cuestiones relativas a lo que se está viendo en esta imagen. Por una parte, cuáles son, digamos, las áreas en las cuales se hace ciencia, dado que esto está de alguna forma empezando a contestar a esa pregunta que planteamos para esta reunión: ¿hacia dónde van las ciencias geológicas? Se definen unas determinadas áreas o, digamos, líneas de interés, líneas de trabajo importantes. Y por otra parte, también resaltaría lo que indica abajo, que es que cómo se hace, cuáles son los criterios sobre los que se basa la evaluación y concesión de estos proyectos IGCP. Pues está, por una parte, la relevancia científica, el carácter internacional, la amplitud de los equipos de trabajo que están implicados y también, muy importante, la generación de capacitación científica, técnica, aprendizaje para los diversos países implicados, con incidencia en la cooperación entre países desarrollados y no desarrollados. Bien, este es el ámbito, digamos, el paraguas o el conjunto de cosas en las cuales, digamos, la actuación de la JUCS se mueve, y intento de alguna forma incidir en el concepto de que la JUCS define, básicamente, la actividad de la JUCS define por dónde van las ciencias geológicas en este momento, cuál es su futuro. Bien, dentro de lo que hacemos los geólogos, podemos hablar de un punto inicial,
y un punto actual. El punto inicial estarían Charles Lyell, o en su caso James Hutton, si queremos hablar de esos momentos de hace 200 años, 2 siglos o más de desarrollo fuerte de la geología, y por poner una persona bien conocida en la actualidad, no hay muchos geólogos digamos, de gran conocimiento popular, pero si hay uno importante en este momento puede ser John Grossinger. No sé si para muchos de los aquí presentes John Grossinger es una figura conocida, pero John Grossinger posiblemente es el geólogo más conocido en este momento. ¿Por qué? Porque es el representante para la Agencia del Espacio de Estados Unidos del programa de conocimiento de Marte. Y está detrás del Curiosity y está detrás de todos estos programas de desarrollo del conocimiento de Marte, y en este momento es el jefe de un gran equipo en el Caltech, en el California Technology Institute, y de alguna forma sería, digamos, nuestro mayor representante si queremos hablar de alguien que verdaderamente puede ser conocido, ¿no? Bueno, estas son las figuras, y hay muchas en todo este ámbito, pero conviene quizás hacer una reflexión sobre qué representamos los geólogos socialmente para saber qué es lo que debemos aportar a lo largo mediante nuestra actividad científica, investigadora, profesional, etcétera. Si hacemos una búsqueda en Wikipedia, realmente podemos ver ahí 2 o 3 puntos en los cuales se hace la definición de los geólogos, ¿no? Los geólogos son personas que buscan metales, hidrocarburos y otros recursos, que contribuyen a conocer y mitigar los riesgos y desastres naturales, y, por otra parte, según estoy transcribiendo lo que pone en Wikipedia, sin más, como una referencia de lo que puede ser el conocimiento de la geología, hacen discusiones relativas al cambio climático. Bueno, pues veremos que de alguna forma las cosas van moviéndose en estos carriles. Estas son las aportaciones que hacemos los geólogos y que posiblemente debemos hacer o debemos incidir en ello, ¿no? Bien. Yo creo que hay una cuestión en la cual todos nos podemos reconocer. El lanzamiento y el impulso de la geología, digamos en el ámbito de la revolución industrial, parte de la necesidad de hallar determinados recursos geológicos. En su momento el carbón. Y ahí nos movemos en ámbitos como puede ser el de Adam Smith y la riqueza de las naciones. Es decir, los geólogos tuvieron su impulso, las ciencias geológicas tuvieron su impulso en función de la necesidad de obtener recursos. Si vemos cuál es la evolución de los minerales que han abastecido o han satisfecho productos necesarios para la sociedad, veríamos que en la civilización occidental a ver, no sé, aquí sí, se me va a ir. Bueno, siempre tenemos aquí el problema. Veríamos que desde los momentos iniciales hay una serie de materiales, de sustancias, de minerales que van siendo necesarios. Desde la época paleolítica, sustancias como la obsidiana, como el sílex, y esto va variando a lo largo del tiempo, y ya con la revolución industrial se van ampliando el número de sustancias minerales, de recursos que la sociedad demanda. Y ya llegados a finales del siglo XX, la demanda de materiales digamos, que abastecen el sistema energético va aumentando de forma amplia, y si viéramos en la actualidad, en la economía global actual, estaríamos viendo un conjunto de sustancias que verdaderamente suponen un salto cualitativo y un salto en el carácter de los materiales necesarios. E integramos prácticamente minerales o sustancias de muy escasa presencia en la superficie terrestre, pero muy importantes para el desarrollo tecnológico, terminando, si vemos al final, con los elementos que constituyen las tierras raras. Un conjunto de sustancias, además, recientemente de actualidad. La semana pasada venía un artículo en el periódico sobre un posible hallazgo de un yacimiento y puesta digamos, en valor de un yacimiento en el sur de la provincia de Ciudad Real, de un yacimiento de tierras raras, prácticamente el único contemplado en este momento a nivel europeo. Entonces, bueno, ahí tenemos toda una evolución de este tipo de materiales que se han ido superponiendo a lo largo de la historia geológica. Bueno, parece inevitable que la demanda de todas estas sustancias va a seguir aumentando, la población mundial continúa aumentando,
aunque pueda ralentizarse hacia finales del presente siglo. Las economías de los países BRIC continúan en rápido desarrollo, el continente africano está desarrollándose ampliamente y, por tanto, se hace prioritario encontrar y desarrollar recursos naturales para abastecer las futuras generaciones. Hay una serie de evidencias en esto. Por una parte, los recursos minerales más fácilmente accesibles han sido ya explotados. Está claro. Una segunda evidencia es que hay oportunidad de nuevos yacimientos, pero cada vez a mayor profundidad, más difícil de acceder a ellos. Y, por otra parte, estos recursos básicamente se encuentran en países menos desarrollados, donde la información geocientífica es menor y donde es más complicado el acceso a ellos. Entonces, bueno, pues hay una serie de conceptos que hablan de recursos y de cuál es el estado de la cuestión relativa a ellos. Se habla muchas veces de que el reciclado de sustancias ya utilizadas puede servir para compensar la demanda, pero esto no deja de ser una falacia, en función del incremento tan importante de esa demanda. Y, por otra parte, hay una segunda cuestión, y es que muchas menas tipo hierro o tipo aluminio siguen siendo ampliamente demandadas, pero surgen una serie de sustancias nuevas, como son estas a las que me refería anteriormente, tierras raras y otro tipo de elementos muy especiales, que precisamente abastecen lo que se llama las tecnologías verdes. El desarrollo de energías renovables, el desarrollo de coches eléctricos, por ejemplo, todas aquellas cosas que estamos considerando como buenas alternativas para reducir las emisiones de CO2 y todas estas cuestiones, necesitan, en definitiva, el abastecimiento de determinadas sustancias. Bueno, esto, digamos, contribuye a ubicar un poco por dónde pueden ir las investigaciones en ciencias geológicas en función de la demanda social que se nos hace. Ahí hay un aspecto al cual me referiré ahora, y es que una de las iniciativas actuales, o la iniciativa reina de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, es precisamente la iniciativa Resourcing Future Generations, reabastecimiento de las generaciones futuras, que en definitiva contempla cómo hallar, cómo optimizar la investigación para el hallazgo de futuros recursos en un plazo de prácticamente más allá del 2030 y hasta 2050 al menos. Bien, entonces, si esto es así, si podemos definir que hay que abastecerse de determinadas sustancias, pues una de las líneas de investigación claramente comprobada es la exploración de yacimientos minerales en un ámbito cada vez más amplio, el ámbito litosfera-manto. Hablábamos anteriormente de que los recursos cada vez son más difícilmente accesibles, están en condiciones de mayor profundidad, por tanto, la investigación del ámbito litosfera-manto es fundamental. Otra de las líneas de investigación que las ciencias geológicas deben centrar o hacer constituir su núcleo central es la dinámica cortical, especialmente en áreas oceánicas. Otro de los aspectos, desde mi punto de vista, es la investigación sobre interacción biosfera-geosfera, ese mundo que se llama el de la geobiología, y después un aspecto muy importante, el de los recursos hidrológicos a escala interregional a continental. Y, por último, como tema central de las investigaciones a realizar, la difusión de las ciencias geológicas y su contribución a la sociedad, que evidentemente será un aspecto que contribuirá a desarrollar Luis. Bueno, simplemente unas imágenes de todos estos conceptos. Por una parte, la investigación de esos yacimientos potenciales, metales sobre todo. Esto está teniendo un desarrollo verdaderamente importante por parte de muchos grupos y desde luego la JUX lo potencia, y lo potencia no solo con sus mismos recursos, sino a través de una sinergia que cada vez está más próxima, y es la confluencia con asociaciones de carácter internacional del ámbito de la geofísica. En concreto, hay una tendencia muy marcada de confluencia entre la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. Y es posible, ya lo anuncio aquí, que dentro de 8 años, 9 años, para el año 2024, posiblemente el Congreso Geológico Internacional será un congreso mixto entre la JUX y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica.
hay un ámbito de confluencia ahí absolutamente bien marcado. Bueno, el hecho de canalizar fondos de investigación hacia este ámbito de origen profundo y comprender la génesis de los yacimientos minerales está en relación con lo que hablábamos anteriormente. Los recursos minerales más fácilmente accesibles han sido explotados y hay oportunidades aún de nuevos yacimientos, pero cada vez a mayor profundidad. Otro ámbito de actuación de las ciencias geológicas, en el cual hay claramente movimiento, dinero, financiación, es el de los programas de investigación de fondos oceánicos en ámbitos, por ejemplo, como el de límites entre placas, y ahí tenemos el ejemplo claro del buque oceanográfico, el Chiquiu, o del buque oceanográfico, el JOIDES, dentro del Programa Internacional de Descubrimientos Oceánicos. Entonces, hay toda una labor ahí muy importante y, por ejemplo, como labores que realiza el Chiquiu, pues están conceptos como formación de los continentes, estructura del manto, predicción de seísmos. Esto, de alguna forma, se relanzó precisamente con el último de los terremotos importantes en el sur de la costa del Japón, o bien también aspectos como la presencia de organismos y su actividad en zonas profundas. Y de ahí la biosfera del subsuelo oceánico es también uno de los elementos en los cuales se hace incidencia dentro de todos estos programas. Ahí está el ámbito de la geobiología, que es la relación entre la geosfera y la biosfera. Y he puesto un par de imágenes de un congreso sobre geobiología celebrado en China, en la ciudad de Wuhan, y simplemente indicando cómo cada vez llega más gente y se suma a esta iniciativa de estudiar y conocer mejor la interacción entre geosfera y biosfera. Otro aspecto, y hay aquí algún miembro de la comunidad hidrogeológica, es el de la investigación de aguas subterráneas. Dentro de la JUX y los programas internacionales se hace verdaderamente incidencia en la investigación a escala regional, interregional o incluso a escala de subcontinente. De hecho, hay, por ejemplo, algunos ámbitos de actuación: Sudamérica, sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, grandes acuíferos que están siendo investigados a escala global e integrada. O este otro, el ejemplo que vemos aquí, que es precisamente en el sudeste de China, en el ámbito del territorio de Tianshan, donde hay un macroproyecto también de abastecimiento integrado hidrológico e hidrogeológico para, digamos, ver cómo los recursos hídricos en toda esta zona se utilizan de una forma efectiva. O bien, este otro, en el sur la parte occidental del Golfo de Guinea, en la cual se integran diversos países, también como Níger, como Togo, como Camerún, precisamente para hacer, digamos, una prospección hidrogeológica de carácter global. Y bueno, otro de los aspectos es de la difusión de las ciencias geológicas y de su interés para la sociedad. Ahí hubo una iniciativa ya muy importante hace 7 años, en este momento, que fue el Año Internacional del Planeta Tierra, que fue una iniciativa para impulsar y hacer llegar al gran público, a la sociedad y a los varios elementos políticos, tomadores de decisiones, de la importancia de las ciencias geológicas y en la actualidad, como decía anteriormente, dentro del paraguas de UNESCO, el desarrollo de la red global de geoparques, de la cual nos hablará Luis a continuación. Bien, ya simplemente estoy terminando mis comentarios. Esta serie de ideas que son sobre puntos en los cuales se puede hacer incidencia, sacando a colación un tema que puede ser también objeto de polémica, y de hecho es objeto de polémica dentro de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, dado que hay una propuesta a la Comisión Internacional de Estratigrafía de aceptar como concepto y como, digamos, periodo geológico el Antropoceno. Hay todo un debate que seguirá, está viéndolo ahora, el año que viene en el Congreso Internacional de Geología en Ciudad del Cabo, al cual me referí un poquito a continuación para hacer propaganda, se tocará ese tema. Y bueno, el concepto es la comunidad geológica, la comunidad geocientífica
debe aceptar, considera útil la aceptación de este periodo específico que tiene detrás pues, una serie de, digamos, de problemas en su planteamiento, problemas de carácter teórico e incluso problemas de delimitación en lo temporal. ¿Cuándo empieza esto el Antropoceno? Es como se dice, el 16 de agosto de 1945, cuando se hizo las primeras pruebas en Alamogordo, de las primeras explosiones nucleares. Es posterior, es el inicio de la Revolución Industrial. En fin, lo dejo para, si queréis, para el tema de debate posteriormente. Y, como decía, este tema se tratará, y quizás sea uno de los temas estrellas, en el 35 Congreso Geológico Internacional, que se desarrollará el año que viene en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, al cual pues llamo a todos los presentes y a todos aquellos que conozcáis a asistir, porque verdaderamente si hay muchos países interesantes, cuya geología es interesante en la Tierra, pero desde luego Sudáfrica es uno de ellos. Tuve la grata experiencia de visitar Sudáfrica, de hacer una serie de excursiones geológicas hace ahora 13 años, y la oferta, desde luego, aparte de hablar del Antropoceno y aparte de hablar de cuál es el estado actual de las ciencias geológicas en general que desarrollan los congresos geológicos internacionales, se puede visitar una serie de sitios en los cuales la geología está tan presente, es tan clara, es tan, digamos, espléndida, que vale la pena acercarse para allá y estar por lo menos un par de semanas viendo cosas maravillosas. Así que con esto termino mi intervención y quedamos para hablar y comentar cosas posteriormente. Gracias. Muchas gracias, José Pedro. Ha sido interesante ver si después en el tiempo, en nuestra biografía, te tengamos que decir, yo he vivido en el Antropoceno, ¿no? Con ello vamos a dar paso ahora a esa rama de JUS que son los geoparques, y para ello, en este momento, yo creo que la mejor persona que puede representar este conocimiento es Luis Alcalá, al que ya presenté anteriormente y al que ahora le doy la palabra. ¿Qué pasa allí? Pues, si llega el ratón, quizá lo pueda hacer desde aquí. Bueno, no, como aquí llega el ratón no hay ningún problema. Bueno, buenas tardes. Es para mí un honor participar en este ilustre y nunca mejor dicho foro, en el Geoforo del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. Y quiero agradecer a José Luis Barrera la oportunidad de dirigirme a todos ustedes presentando los geoparques. Aparte de ser un honor, es para mí un placer compartir la mesa con dos grandes profesionales y también grandes amigos, José Pedro Calvo, José Luis Barrera. No les agradezco tanto que hayan puesto demasiadas expectativas en el interés de mi charla y ahora me obliga a estar al nivel de la clarividencia y precisión de la intervención de José Pedro. Pero sí que querré darles unas pequeñas pinceladas de un mundo que me apasiona y del cual podría extenderme demasiado. Y no va a ser el caso, porque como foro que es, espero que la presentación luego sirva para intercambiar pues, algunas opiniones. Como continuación a esta charla, hablaré de los geoparques, queriendo primero quizás tratar de minimizar una confusión con la que a veces nos encontramos, ¿no? El concepto de geoparques. Nuestra ley 42/2007, que es la que se refiere por primera vez y por única vez probablemente a los geoparques españoles, introduce una pequeña confusión que arrastramos desde hace un tiempo y particularmente en mi geoparque, como les mostraré ahora. Dice que geoparques o parques geológicos, equiparando a que pueden ser sinónimos, bueno, pues son territorios delimitados que tienen una especial significación geológica, singularidad, explica la historia evolutiva del planeta, etcétera. Entonces aquí surge en ocasiones la confusión entre geoparque y parque geológico.
La vemos diariamente, como digo, en mi propio geoparque. Muchos conocen el Parque Geológico de Aliaga y a menudo interpretan que ese es el geoparque de Teruel. Aliaga en realidad es uno de los 43 municipios, este de aquí, uno de los 43 municipios que constituyen el geoparque del Maestrazgo, de modo que en este caso, geoparque es una determinada extensión, unos determinados objetivos, Parque Geológico de Aliaga es un elemento geológico de difusión que se integra dentro del propio geoparque. Además, la estructura del geoparque se asienta sobre un parque cultural, el Parque Cultural del Maestrazgo, que es la estructura que gestiona este propio geoparque. De modo que, independientemente de cuál sea la interpretación que cada uno de nosotros pueda atribuir a la palabra geoparque, lo que sí voy a presentar yo es los geoparques que pertenecen a la red europea y a la red global. Bueno, ¿qué es un geoparque de los que forman la red europea o la red global? Bueno, es un lugar, es un territorio que tiene un patrimonio geológico de relevancia internacional, pero también que tiene una estrategia de desarrollo que involucra a las comunidades locales. Es decir, no se trata únicamente de un lugar que tiene una geología singular, espectacular o única, sino de un lugar que utiliza su patrimonio geológico para promover el desarrollo territorial y que incluye también la promoción de otros aspectos del patrimonio natural y cultural. De modo que un geoparque, además de tener, como no, una geología singular, se fundamenta en su gente, en que tiene gente. Un rasgo geológico de importancia mundial, único en el planeta. Podríamos señalar, pues no sé, un área como el Gran Cañón del Colorado, en lo que es el propio Gran Cañón. Yo ahora mismo, bueno, pues seguro que más de uno ha estado allí, yo no, pero en principio supongamos que allí no vive nadie. Con lo cual, el Gran Cañón del Colorado puede ser parque nacional, estar incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ser parque natural, ser muchas cosas, pero no podría ser un geoparque. Porque un geoparque implica que haya una gente, que haya una población y que tenga una estrategia de desarrollo que permita, basándose en la geología, mejorar la calidad de vida de la población existente. Entonces, cualquier actividad que se realiza dentro de un geoparque tiene que contar, por una parte, obviamente, con la conservación de ese patrimonio geológico que contiene, pero también debe considerar el impacto de cualquier actividad que se haga en los pobladores locales y contar con ellos a la hora de la toma de decisiones, precisamente porque es una estructura de desarrollo territorial, no es una estructura de conservación, de geoconservación de patrimonio geológico. Y, por tanto, pues está como estructura auspiciada por UNESCO, pues está sometida al cumplimiento de las directrices de la Estrategia de Derechos Humanos de la propia UNESCO. La red europea de los geoparques se crearon en Europa y la red europea luego se amplió, se constituyó con posterioridad 4 años después, la red global, y actualmente esa red global agrupa a 111 miembros, 111 geoparques de 32 países, fundamentalmente en Europa y en China. Vemos que hay 64 geoparques de la red global que son europeos y 10 de ellos en España. Es el país de Europa que tiene más geoparques y es el segundo del mundo después de China, que tiene 31 geoparques. La red China-Japón pues pertenecen a una red regional equiparable a la red europea, que es la red de geoparques de Asia-Pacífico. Si nos centramos en Europa, vemos que hay 11 geoparques en la red europea dentro de nuestro país. Vimos antes que solo había 10 en la red global. Bien, esto es porque primero se aceptan en la red europea y se ha aceptado recientemente Lanzarote y el archipiélago Chinijo, pero todavía no se ha realizado la reunión correspondiente de la red global que ratifique la entrada en la propia red global. Normalmente es un trámite automático porque la red europea se comporta como red regional de la red global de geoparques, de modo que la red global asume las decisiones de la red europea, pero formalmente, hasta que no se reúne dicha red global, pues un geoparque puede pertenecer a la red europea, pero no estar todavía formando parte de la red global. Vemos que a continuación de España hay 9 geoparques en Italia y algunos países que tienen, por ejemplo, 6,5, el Reino Unido, ¿no? Es que algunos geoparques son transnacionales y están compartidos con otros países, ¿no? Es el caso del Reino Unido, que comparte un geoparque con Irlanda, o también eso sucede en otros lugares europeos, como Alemania, que comparte un geoparque con Polonia.
Bien, en este contexto, los geoparques españoles que forman parte de la red europea son 11, los tenemos ahí, son 3 geoparques de Andalucía, 2 geoparques de Aragón y otros 2 de Canarias, y luego hay un geoparque en País Vasco, otro en Cataluña, otro en Castilla-La Mancha y otro en Extremadura. Hay mucho interés, la red está creciendo, hay nuevas solicitudes y están en fase de trámite 2 nuevas solicitudes que se evaluarán en su momento, puesto que la red de geoparques mimetiza, aunque no está formando parte todavía de UNESCO, mimetiza los procedimientos de UNESCO y solamente se admiten 2 candidaturas por cada año y país. Como sucede, por ejemplo, pues a la hora de presentar candidaturas a la lista de Patrimonio Mundial. Los geoparques españoles, no voy a extenderme en todos ellos, y además son lugares muy emblemáticos y muy bien conocidos, pero por dar unas pinceladas, tratan temas de volcanismo, como en Cabo de Gata Níjar, modelado kárstico, como puede ser... Uy, yo con mi vista... ¿Eso es anterior? Eso es. Modelado kárstico, como en este geoparque de sierras subéticas. También secciones estratigráficas, geomorfología, tectónica, estratigrafía, geoparque del Sobrarbe, dinámica de costas, en el geoparque de la Costa Vasca, minería, como en el geoparque de Sierra Norte de Sevilla y en otros también, paleontología, este ejemplo de los orígenes de los organismos con exoesqueletos mineralizados en el geoparque de Villuercas y Bores Jara, mineralogía, estos preciosos aragonitos, o la interacción del aprovechamiento humano con el paisaje, el sustrato geológico, como en la Jeria, en Lanzarote, el último geoparque que ha sido admitido en la red europea de geoparques. Bien, este es un resumen de algunos datos considero de interés de estos 11 geoparques. En la primera columna tenemos la superficie de cada uno de ellos. Vemos que hay desde geoparques muy pequeños, con apenas 100 kilómetros cuadrados, no llega de extensión, hasta otros como Molina Alto Tajo, con más de 4.000 kilómetros cuadrados. En la columna central está el número de municipios involucrados. Yo, como representante del Geoparque del Maestrazgo, ya me parecía una pesadilla, si me permiten que lo diga así, gestionar un entorno con 43 municipios, lo que implica que hay que tomar decisiones con 43 alcaldes. En Aragón tenemos una división administrativa que son las comarcas. El geoparque acoge territorios de 6 comarcas distintas que tienen una estructura semejante a un ministerio, tienen un presidente de comarca, tienen consejeros comarcales que son como si fueran los ministros, luego está la estructura provincial, luego está la estructura autonómica, pero claro, cuando vemos que Molina Alto Tajo tiene 70 municipios, pues realmente no les envidio. A la derecha tenemos los habitantes de cada uno de estos geoparques y al menos yo en esa pantalla no lo veo muy bien. ¿Se ven? Sí. Bueno, es que ahí he marcado en rojo, que aquí por lo menos se ve de otra forma. Bueno, es la densidad de población en habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad media española está algo por debajo de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, y lo que quería resaltar aquí es que la gran mayoría de los geoparques en principio son zonas bastante despobladas, son zonas de interior, son zonas que buscan en la geología precisamente un acicate para un desarrollo territorial, y hay algunas excepciones como Cataluña Central, que tiene poblaciones muy importantes, o otros geoparques que por el contrario lo que tienen son superficies muy pequeñas. En definitiva, aquí lo que se quiere mostrar es que la geología, el concepto de geoparque, puede ser un elemento útil de desarrollo precisamente en zonas especialmente desfavorecidas y que no tienen otros elementos, otros recursos que permitieran pues un desarrollo mucho más sostenido. Bien, en 2011 se fundó lo que en ese momento se llamó el Foro Español de Geoparques, en la Cañada de Berich, en el Geoparque del Maestrazgo, continuando una tradición, ya que el Maestrazgo fue una de las 4 áreas europeas que fundaron la Red Europea de Geoparques. Entonces se hizo ese guiño de fundar también el Foro Español en un municipio del Geoparque, y buscamos precisamente un municipio de los
verdaderos del geoparque, es decir, de los que no conoce nadie. Entonces, la Cañada de Berich es uno de esos lugares que está en el medio de ninguna parte, y allí se fundó el Foro Español de Geoparques. Estos son los representantes que acudieron a dicha formación. No son muchos porque, por ejemplo, por Andalucía, que son 3 geoparques, en Andalucía tiene una estructura muy jerarquizada, y entonces acudió una persona de la Junta de Andalucía que representaba a los 3 geoparques. Hay que decir que cada uno de los geoparques tiene una estructura de gestión en España y en otros países muy diferente. En unos casos son parques nacionales, parques naturales, como es el caso de los geoparques andaluces. En otros casos son comarcas, como el Sobrarbe. En otros casos son consorcios de municipios, como en la Costa Vasca. El Maestrazgo, ya dije antes, que era un parque cultural. En otros lugares los promueve la Diputación. Es decir, hay sistemas de gestión muy diferentes. El origen es muy distinto, es una aproximación del territorio que quiere acogerse a esta figura, y no hay un modelo que sea aplicable a todos los geoparques. Cada uno tiene sus propias peculiaridades. Luego, conforme ha ido avanzando la estructura de la Red Europea de Geoparques y la aproximación a formar parte de un programa de UNESCO, se han ido estableciendo una serie de reglamentos, de recomendaciones, para favorecer precisamente esa integración dentro de UNESCO, y aquí están las recomendaciones de la propuesta de que los comités o foros nacionales de geoparques agrupasen a una serie de representantes de interés a la hora de servir como interlocutores entre los territorios, el gobierno de cada país y especialmente las delegaciones permanentes del gobierno de ese país ante la UNESCO. Arriba tenemos una propuesta de cómo debería ser estos foros nacionales, estos comités nacionales, y abajo tenemos la representación actual de este Comité Español de Geoparques, que no tiene cerrado todo su proceso de constitución, es una estructura relativamente nueva, y actualmente está compuesta por 2 representantes de cada uno de los geoparques, que son exactamente los 2 mismos representantes que tiene cada geoparque ante la Red Europea de Geoparques, que exige que sean un especialista, un gerente, un técnico en gestión de desarrollo territorial, y que también una persona obligatoriamente tiene que ser un experto en ciencias de la tierra. Estos representantes son ahora mismo los mismos dentro del Comité Español. Aparte, se solicita la presencia de los organismos a nivel estatal responsables de la gestión de los geoparques, y en España pues tenemos ese papel, lo desarrolla la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, y también en cierto modo el Instituto Geológico y Minero de España, de modo que los 2 fueron invitados a formar parte de este comité. También el presidente del Comité Nacional Español del Programa de Geociencias, como se ve ahí en la recomendación, porque lo que trata UNESCO es de englobar a toda la estructura del Estado que tenga relación con precisamente con lo que es este proyecto, y que pueda servir de interlocutor, puesto que cuando formen parte de un programa de UNESCO, los interlocutores ya no pasan a ser los responsables de la red europea o los responsables de la red global, sino los responsables de cada uno de los estados. Los interlocutores ante UNESCO son los estados. Por eso también se ha invitado a formar parte a un representante de la Secretaría de Estado de Cultura, otro representante de la Secretaría de Estado de Turismo, que aceptaron, y también se ha cursado invitación a representantes de los distintos sectores estatales que pueden verse ahí como recomendados, y cuya respuesta se está esperando, cuya propuesta de nombramientos pues se aceptará cuando así lo establezcan. ¿Cuáles son las funciones de este Comité Español de Geoparques? Bueno, ahí está lo que recomienda la propia Red Europea, pero se nos antojan obvias, como es la representación de los geoparques en un país, la representación, la transmisión de las decisiones que se tomen en la Red Europea o en la Red Global ante las instituciones de cada país, el análisis de las candidaturas de territorios que aspiran a ser geoparques, en su caso la garantía de que si un geoparque debe ser expulsado de la red, pues tal decisión se cumpla, el asesoramiento a aquellas personas interesadas en los geoparques. Bien, pues
las funciones que pueden verse ahí y que están un poco en la mente de todos. También garantizar el buen uso de la marca Geoparque, expandirla entre la propia institución y garantizar la cooperación entre los propios geoparques y las administraciones públicas. Bueno, ¿qué requisitos habría que tener para crear un geoparque? Bueno, pues ya es obvio que un patrimonio geológico representativo, pero también desarrollar actividades de conservación, de turismo sostenible, actividades educativas, tener una estructura de gestión, involucrar a la población, tener una financiación asegurada, aceptación de las normas por las cuales se rige la red europea, que es, como digo, la delegada de la red global a nivel europeo, y en definitiva estar funcionando ya como un geoparque antes de serlo. Al respecto, cabe señalar que a menudo oímos que una determinada zona tiene un patrimonio geológico espectacular, singular, único, y oímos declaraciones o propuestas según las cuales merecería ser un geoparque porque tiene estos rasgos geológicos tan distintivos, pero eso no es así. Vuelvo a lo que dije en su momento anterior. Un elemento geológico por sí solo puede tener muchas maneras de promocionarlo, de protegerlo, de difundirlo, pero si no hay una estructura de gestión, una financiación, un órgano de gestión, una participación de la población local, nunca podría llegar a ser un geoparque. Luego, una vez que se es geoparque, que se es aceptado para formar parte de la red, hay un control de calidad continuo. Esto no es un cheque en blanco. Hay que demostrar no solamente que ya se funcionaba como un geoparque, sino que una vez que se está dentro de la red se están haciendo progresos en todas las actividades por las cuales se caracteriza como geoparque, es decir, progresos en la geoconservación, por supuesto, el patrimonio geológico que lo distingue, en la educación, progresos en la implantación de programas de turismo sostenido, en programas de participación de las comunidades locales, mejoras en la financiación, ya que está en la red, pues que ha establecido tareas de cooperación con otros geoparques de la red, que ha implantado la visibilidad de la marca de geoparques y a los 4 años tiene un proceso de revalidación. En ese proceso de revalidación, al igual que en otras figuras de UNESCO, hay unos expertos que visitan el geoparque y si se han realizado progresos durante estos 4 años, se le galardona o se le otorga una tarjeta verde, que eso significa que tiene 4 años más hasta la próxima misión de revalidación, es decir, que ha superado la prueba con sobresaliente. No es raro que no se hayan cumplido todas las expectativas que serían deseables y entonces un geoparque puede tener una tarjeta amarilla. Una tarjeta amarilla implica que el proceso de revalidación no ya será dentro de 4 años, sino solamente dentro de 2 años. En ese periodo de tiempo se tienen que haber mejorado las carencias que los evaluadores han detectado y si así se ha hecho, pues entonces se obtiene una tarjeta verde válida para 4 años más. Si no se hubieran mejorado esas carencias, entonces obtiene una tarjeta roja, que aquí yo no la veo. No sé. El rojo no sale, en el monitor se ve perfectamente, pero bueno, aquí habría una tarjeta roja que supone la expulsión de la red. Una tarjeta amarilla no puede dar lugar nunca a otra tarjeta amarilla, es decir, a los 2 años o es verde o es roja. Y en algunos casos pues también puede haber una roja directa, pero esto es ya cuando se transgreden las normas más básicas de funcionamiento de la propia red. Bueno, ha habido algunos casos, no muchos, pero hay geoparques que han tenido tarjeta roja y han sido expulsados, o sea, esto es un proceso serio, es muy exigente, hay unas tareas que realizar a diario, lo que llaman el networking, ¿no?, de trabajo en común, hay una serie de obligaciones a cumplir, tener actualizada una web, tener intercambios de experiencias entre geoparques, organizar todos los años la Semana Europea de los Geoparques, promover actividades educativas, realizar publicaciones, nombrar a 2 representantes, como dije antes, que obligatoriamente tienen que asistir a todas las reuniones de la red, que son 2 reuniones anuales,
hay que colaborar, hay que pagar las cuotas para el mantenimiento de la red, hay que promover la marca Geoparques, es decir, hay una serie de exigencias que se tienen que cumplir continuamente y es un proceso que está continuamente sujeto a realizar deberes, tareas y sujetas a evaluación. Y además no vale hacer los deberes el último año, porque cada una de estas cosas hay que plasmarla en informes anuales y cuando viene la misión de revalidación no vale hacer los deberes los últimos 6 meses y haber invertido mucho y haber hecho grandes cosas en los últimos 6 meses, porque te quedas con las vergüenzas al aire cuando te piden los informes de los logros conseguidos los 3 años anteriores. De modo que es una red con muchos controles y muy exigente. Ya finalizando, señalar, por incidir en lo anterior y estando en un foro de geólogos y yo mismo soy geólogo, incidir en que la geología, siendo un elemento muy importante, en un geoparque precisamente es simplemente una de las partes importantes que se requieren o bien para entrar o bien para mantenerse. Esto es un resumen de las puntuaciones que se obtienen en estas revalidaciones o cuando queremos entrar en la red y vemos que el apartado 1, que es Geología y Paisaje, tiene 3 áreas: territorio, geoconservación y patrimonio natural y cultural. Si somos unos campeones en este apartado, que es donde se incluyen todos los rasgos geológicos, incluso se puede ver que algunos rasgos también culturales, si ahí somos lo mejor de lo mejor, obtendríamos 35 puntos, 35 puntos sobre 100. Es decir, que si no tenemos una estructura de gestión, si no tenemos programas educativos y de educación ambiental y de interpretación, si no tenemos estrategias de desarrollo de geoturismo y si no tenemos un plan de desarrollo, un plan estratégico de desarrollo sostenido, nunca podremos aprobar. Este es el fundamento o el rasgo distintivo o la peculiaridad que tienen los geoparques. Estas son las últimas imágenes que voy a poner y es un poco la filosofía de qué es un geoparque, según se aprobó en la última Conferencia Mundial de Geoparques en Canadá, en Stonehammer, en otoño del año pasado, y nos define qué es un geoparque global desde el punto de vista de los geoparques que aspiran a formar parte de un programa propio de UNESCO, junto con el anterior, el existente programa de geociencias, el Programa Internacional de Geociencias. Entonces, los geoparques globales son territorios, por supuesto, con un patrimonio geológico de interés, de relevancia internacional, que introducen estrategias holísticas de gestión de ese patrimonio, promoviendo un desarrollo sostenible que sea, esto queda muy bien, pero que sea innovativo, integrado, pero sobre todo respetuoso con las tradiciones y los deseos de la población local. La Red Global de Geoparques, la GGN, trata de que se desarrollen modelos de buenas prácticas con altos niveles de calidad para territorios que integren, por supuesto, la protección y la conservación de los lugares de interés geológico, pero insisto en que los geoparques no son figuras de protección de nada. O sea, la protección legal de algún geositio que tengamos dentro del geoparque pues será de acuerdo a las normas que cada país establece para la protección de su patrimonio, y lo que sí que se pide es que a la población local o a los gestores de un geoparque, por supuesto, contribuyan a que no se deteriore ese patrimonio, pero no precisamente porque la figura de geoparque sea una figura de protección de patrimonio. Bien, pues proteger y conservar esos geositios integrados en una estrategia regional de desarrollo económico sostenido. Y entonces los geoparques lo que animan es a que se realicen esfuerzos que fomenten la participación y la cooperación entre la población local, los científicos que trabajan en ese patrimonio geológico, las industrias de turismo, los ayuntamientos, las administraciones locales y regionales, los gobiernos centrales y cualquier otro agente involucrado en el desarrollo y en la gestión de lo que hay dentro del territorio de ese geoparque.
promueven así las relaciones entre el patrimonio geológico y cualquier otro aspecto del patrimonio natural o cultural, recalco lo de cultural, del área, demostrando claramente que la geodiversidad es la base de todos los ecosistemas y es la base de la interacción de nuestras propias vidas con nuestro territorio, con nuestro paisaje, con nuestro sustrato. Bien, bajo esta filosofía es los mimbres sobre los que se trata de la introducción de los geoparques como un programa de UNESCO. Se exploraron, este es un anhelo que surge desde hace muchos años, desde el propio origen de la Red Europea de Geoparques. En el año 2000 se ha tratado de formar parte de un programa de UNESCO y, al igual que la lista de patrimonio mundial, aunque ahora últimamente, ya hace unos años se amplió a elementos naturales e intangibles, en principio estaba establecida para elementos culturales. Las reservas de la biosfera concentrarían los esfuerzos en conservación de elementos biológicos, los ecosistemas, pero faltaba la introducción dentro de UNESCO de un programa propio que se refiriese a la geosfera. De las múltiples exploraciones que se hicieron para tratar de cumplir esto, ¿no? El ABC, ¿no? El abiótico, biótico y cultural, de lo cual nos faltaba ese abiótico que es la geología, aunque esto no sea completamente cierto, puesto que la geología también se ocupa de la paleontología, pues se llegó a la conclusión de que lo mejor era integrarse en el programa de geociencias en el IGCP, bajo la nueva denominación de IGGP, Programa Internacional de Geociencias y Geoparques, cuya nueva estructura sería la de geoparques, mimetizando la existente del IGCP. En este contexto, la red global de geoparques seguirá funcionando como lo hace hasta ahora. La red europea de geoparques será el órgano regional de esta red global y se situará aquí en el grupo de organismos que evalúan, asesoran acerca de cualquier aspecto relativo con los geoparques, nuevas candidaturas, procesos de revalidación y luego pues ya la estructura jerárquica en la cual interviene lógicamente ya UNESCO y los propios países, es la que iría decidiendo según vamos ascendiendo en la pirámide jerárquica para asesorar a los comités ejecutivos de la UNESCO que en cada ocasión, en cada año, ratificarían las propuestas emanadas desde estas redes de la propia red global, que se ha constituido ahora como una asociación. Ahora los geoparques globales forman parte de una asociación dada de alta bajo la legislación francesa, puesto que se estimó que en ese noviazgo que se tiene de querer integrarse en la UNESCO, se pensó que el país más apropiado, la UNESCO tiene su sede en París, pues el país más apropiado para dar de alta esta asociación de la Global Geoparks Network era Francia, y ahora mismo los geoparques existentes forman parte de esta asociación, y el siguiente paso sería, tras ser aceptados por un proceso que está perfectamente establecido, en caso de cumplir los requisitos que fije la UNESCO, pasarían a denominarse oficialmente geoparques UNESCO. Bueno, esta es la pincelada en la cual espero no haberme extendido demasiado y para poder debatir lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, muy clarito, como también ya se esperaba. Y yo con ello ya ahora doy entrada al público que quieran hacer comentarios y preguntas. Empieza, Roberto. Luis, tengo una curiosidad. Según tengo entendido, en principio en la red europea no se considera adecuado, digamos, el que una candidatura para un geoparque sea un territorio ya que tenga un nivel de protección como parque nacional. De hecho, no hay ninguno, creo. ¿Esto es así o es una casualidad nada más? Es una casualidad.
Es una casualidad, yo no conozco ningún... Bueno, está la excepción del Parque Nacional de Ordesa, que está dentro del Geoparque del Sobrarbe, Sí. ¿no? Que es la única excepción. Sí, lo que... Pero Antonio quiero lo decir que no. comprende. Es que por lo menos circula eso como infundio, no sé de dónde procede, de que un territorio, al ser ya Parque Nacional, no puede, digamos... No, pues mira, o sea, yo es la primera vez que o sea, que lo no oigo. es, o sea, realmente es un infundio, En o sea, casa- es una no, no, leyenda urbana. En casa del herrero, cuchara de palo. No, yo no lo había oído nunca. Hombre, no hay ninguna restricción en ese sentido. Hay una serie de normas que debe cumplir un territorio para que sea geoparque, y si una figura preexistente tiene población en su interior, o sea, un parque nacional que no esté habitado, pues No, claro, eso está claro. no podría formar parte de ello. Pero si desarrolla una estrategia, bueno, de hecho un parque nacional evidentemente tiene una estrategia de desarrollo Es que cumple sostenible, prácticamente todos los de requisitos. sí, pues solo Tiene le falta... geoturismo, tiene actividades educativas, tiene todo, y me sorprende un poco que Pues no solo en España, sino en Europa en general, Sí. no haya prácticamente, vamos, es que Pues no conozco casos. el único requisito que tendría que cumplir es solicitarlo. Ya, ya. Entonces, ignoro por qué esos territorios no lo han solicitado. En mi opinión personal, entiendo que los geoparques son figuras muy interesantes para lugares que necesitan un estímulo de desarrollo territorial. Es decir, lugares que ya tienen un turismo cautivo, un geoturismo, como puede ser un parque nacional, como puede ser alguna otra figura que ya está funcionando razonablemente bien, no parece especialmente útil buscar otra figura que incida en lo mismo, ¿no? Podría parecer una acumulación de medallas, de marcas, ¿no? Y creo que son unas herramientas útiles para enfocar la atención hacia lugares que de otro modo no se enfocaría esta atención. Pero eso es simplemente una opinión personal. Cualquier área que cumpla los requisitos establecidos por la red europea y cuyos gestores desearan formar parte de la red de geoparques, pues podrían enviar una solicitud. Por ejemplo, los dos últimos geoparques que han entrado en la red son Lanzarote y Archipiélago Chinijo y El Hierro. Estos dos lugares son reservas de la biosfera, de UNESCO, o sea que ya tenían una figura preexistente, pero han sido estas propias figuras y estos propios territorios los que han deseado, además, tener una figura de geoparque. Han hecho la solicitud correspondiente, han cumplido los requisitos, han pasado el proceso de evaluación y han sido admitidos por el mismo procedimiento. Era pues una curiosidad, ¿no? Un parque nacional podría... Y la segunda pregunta que quería hacerte era que si por fin se consigue que Geoparque acabe siendo una figura de la UNESCO como reserva de biosfera, como patrimonio de la humanidad, ¿la propia UNESCO va a aceptar la red tal cual está o hará su propia evaluación o reevaluará a todos para...? Porque claro, hay una asimetría muy grande, ¿no? Hay una red europea muy potente y China, y el resto del mundo está casi vacío, ¿no?, de geoparques. Bueno, hay una especie de disposición transitoria según la cual los 111 geoparques actualmente existentes y que forman parte de la asociación de la Red Global de Geoparques tienen que solicitar cada uno de ellos individualmente a su país a través de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO o el organismo que en cada país gestione la figura de geoparques para solicitar, o sea, para conseguir la aprobación de su Estado de que verdaderamente puede formar parte de la red. Y luego hay una fecha determinada en la cual todos los geoparques del mundo ese mismo año serán reevaluados todos de acuerdo al nuevo mecanismo de la UNESCO, y entonces O sea, que hay un procedimiento. hay dos filtros. Es decir, si ahora mismo las instituciones del Estado no avalan que un geoparque pueda ser el geoparque de UNESCO, no podrá serlo. Si la organización del Estado lo avala, entonces podrá serlo, pero inmediatamente no habrá que esperar ni siquiera 4 años. Al poco tiempo va a haber una revalidación global de acuerdo a las nuevas normas de UNESCO, y ahí puede haber puede haber bajas. Dos. Yo quería hacer una pregunta a José Pedro. Primero, hemos visto un proyecto en concreto que lo financian varios países, no sé, 100 y pico mil euros, pero ¿cuál es el presupuesto de la IUS y cómo se financia? Y luego quería hacer una pregunta, ya las hago las dos seguidas, a Luis. Yo veo un poco de incongruencia, pero no sé, será por ignorancia. Una de las líneas de investigación que
marca el futuro de la geología es seguir investigando recursos minerales. No veo muy claro, aunque un geoparque es sobre personas y sobre el trabajo de las personas, y dentro de los geoparques pues hay recursos minerales, o debería haberlos, o los pueda haber. Y no sé si geoconservación es cerrar canteras o minas, porque yo sí he visto muchos parques naturales nacionales que en su declaración, o los regionales incluso nacionales, ya pone prohibido extraer minerales, ya de entrada. Entonces, hay una incongruencia entre el futuro de la humanidad y esto de los parques, por lo menos eso lo veo así. Entonces, pregunto. Bueno, con respecto a la primera cuestión, el tema de la financiación de proyectos, tendríamos ahí como base cuál es digamos, la capacidad económica de la IUCS en este momento. La financiación de la IUCS se hace a partir de las aportaciones de los países miembros. Cada uno tiene una aportación a hacer. En el caso de España, me parece que son 20.000 euros anuales. Se establecen 8 categorías, dependiendo de los países. El nivel más alto está, por ejemplo, Gran Bretaña. Y entonces las fuentes, digamos, la economía de la IUCS se nutre de esto, esencialmente, más algunas aportaciones que pueden obtenerse por diversas iniciativas. En concreto, por ejemplo, de la iniciativa actualmente en marcha sobre Resourcing Future Generations, se busca financiación por parte de compañías privadas mineras, por ejemplo, que estén interesadas en obtener algún tipo de asesoramiento, digamos, de apoyo científico-técnico para sus actividades. Entonces, esas son las fuentes esenciales de financiación. Los proyectos IGCP, los proyectos de geociencias, llevados conjuntamente por UNESCO y la IUCS, financian proyectos aproximadamente de unos 25 o 30.000 dólares en total para cada proyecto. Entonces, digamos, las capacidades financieras de IUCS UNESCO para este programa de geociencias han disminuido radicalmente en los últimos años. De hecho, hubo un momento de inflexión hace aproximadamente 4 o 5 años, precisamente porque los fondos de UNESCO fueron mermados claramente por las mermas de aportación de determinados países. Por ejemplo, Estados Unidos, contra fondos políticos, como puede ser el tema de Palestina, por ejemplo, por citar alguna de las cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, en este momento la capacidad de financiación se hace en función de todas esas entradas y, bueno, pues intenta seguir financiando proyectos. En concreto, antes, para el año 2014, fueron 18 proyectos financiados del IGCP. Este año serán 15 proyectos financiados del IGCP y entonces, bueno, pues intenta mantener ese nivel de financiación lo más posible. No sé si contesto con esto la pregunta. La IUCS, para los proyectos 70.000 en el año 2014, 70.000 dólares. Bien, la figura de geoparques no solo no tiene ninguna restricción acerca de la utilización de los recursos naturales, sino que muchos geoparques tienen minas en su interior. La última reunión, el último geoparque que visitamos en una de las reuniones anuales en Alemania, el geoparque de Harz-Braunschweiger-Land-Ostfalen, tiene una gigantesca mina de carbón, y el museo, el Centro de Interpretación del Geoparque, que tiene la explicación de los rasgos geológicos de la zona, la paleontología, la geología, etcétera, pues tiene una enorme cristalera para que desde dentro del propio museo puedas ver la explotación minera, que es gigantesca. En mi propio geoparque, en el Maestrazgo, hay minas de carbón, hay canteras de arcilla, no hay ninguna restricción. No solo no la hay, sino que hay geoparques cuyo principal valor para su declaración ha sido su tradición minera, ¿no? De modo que ahí no hay ninguna contraposición acerca de que no se pueda extraer los recursos naturales. Muy al contrario, si esa es una tradición dentro del territorio, pues forma parte de las características del mismo. E insisto que los geoparques no implican ninguna figura de protección ni de restricción de uso, que no sea, hombre, obviamente, si tú entras con un elemento determinado, un determinado elemento geológico, un volcán, y al poco tiempo has hecho una cantera allí y te has llevado por delante el volcán, pues estás contradiciendo los principios de geoconservación.
Pero si tú ya tenías una cantera preexistente y ese es el elemento de desarrollo territorial y analizadas las circunstancias se ha permitido tu entrada en la red, no se te va a exigir un cambio de los usos del territorio. Lo más parecido que puede haber a eso es que una de las normas que tradicionalmente se han incluido en los geoparques, algunas normas es más o menos flexible, pero hay una norma en la cual es inflexible y es la venta dentro de las instituciones gestionadas por el propio geoparque de elementos geológicos y particularmente de fósiles originales. Eso pues implica como mínimo una tarjeta amarilla inmediata. Se pretende con ello no establecer que los elementos geológicos del territorio no son moneda de cambio, o sea, respetarlos de alguna manera y, como digo, mientras en otros aspectos se tiene cierta flexibilidad, pues en este caso en concreto, pues no se pueden vender fósiles en las instalaciones oficiales de la gestión de un geoparque. Pero no hay ninguna restricción a que el aprovechamiento de los recursos naturales tradicional en beneficio de la población local se establezca como hasta ahora. Al secretario general, ahora en el de geoparques. ¿Cómo se financia en geoparque? Porque tiene 40 y tantos municipios. ¿Y entonces cómo se va financiando todo el geoparque? Bueno, cada geoparque es un mundo, pero por ejemplo, el que tiene los 40 y tantos municipios, cada municipio paga una cuota anual. Luego, como es un parque cultural, el departamento correspondiente del Gobierno de Aragón, que en este caso es la Dirección General de Patrimonio Cultural, aporta una dotación anual y luego se buscan, pues se acude a proyectos europeos, se acude a cualquier convocatoria pues de desarrollo territorial, se solicitan ayudas en convocatorias públicas competitivas, pero como cada caso es diferente, pues la comarca del Sobrarbe, por ejemplo, es la entidad que gestiona el geoparque. Entonces, de los presupuestos de la comarca se destina una partida a lo que son las tareas propias del geoparque. En general, cada geoparque tiene un modelo propio de financiación, detrás del cual suele estar el organismo que ha promovido la creación del geoparque, sea una diputación provincial, sea una consejería de medio ambiente, sea un consorcio de ayuntamientos. Gracias. Yo voy a hacer ahora, que era de las cosas más simbólicas que siempre ha tenido la IUCS ha sido toda la tabla cronoestratigráfica, que ahí en la puerta entrando en el colegio está. La pregunta es, ¿qué criterios se sigue para la renovación de toda la columna cronoestratigráfica mundial? Bueno, pues ahí, precisamente del elenco de comisiones, comités, grupos de trabajo dentro de la IUCS, posiblemente la Comisión Internacional de Estratigrafía sea la más grande, la que tiene más empaque, funciona con un número verdaderamente extenso de subcomisiones para los diversos sistemas dentro de la escala cronoestratigráfica, y entonces el proceso de ratificación, por ejemplo, de los límites inferiores o superiores para determinados pisos, es un proceso verdaderamente riguroso, muy riguroso. El que me ha tocado vivir, yo llevo en este cargo desde agosto del año pasado. Solo me ha tocado vivir uno de los finales de ese proceso de ratificación, en concreto para el límite inferior del Toarciense, y ahí la información que llegó de los grupos de trabajo que estuvieron elaborando todo el material disponible fue verdaderamente extenso, desde fijar la conveniencia y claridad de determinado punto como zona para un estratotipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en concreto, para el Toarciense, dado que España es verdaderamente potente en el tema del Jurásico, pues por ejemplo estuvo Antonio Goy, por supuesto, estuvo muy implicado en este tema, aparte de otros científicos, pero hay todo un grupo de trabajo a nivel internacional que propone, que estudia, que analiza las propuestas, que define finalmente, y esto pasa a una ratificación general por el Council de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que es lo que le tocará hacer al Antropoceno en el caso de que se lleve adelante. Entonces, bueno, digamos que
para determinadas cosas, digamos, todos los trámites estos, por ejemplo, para lo que hablaba del límite inferior del tobarciense, las cosas están mucho más elaboradas, hay todo un trabajo hecho que a lo mejor lleva años o incluso hasta décadas, y en el tema del antropoceno, pues digamos que la cosa está muy verde, por decirlo así. Está muy verde, en el sentido... Sí, yo creo que dará tiempo, sí, dará tiempo, sí. Hace poco, hace unos meses estuvo precisamente el presidente de la Comisión Internacional de Estratigrafía, Stan Fini, hablando del tema, y ya él mismo declaraba las dificultades que tiene el tema, porque hay muchos puntos muy abiertos, incluso fijar, por ejemplo, el estratotipo. Aparte de fijar el límite inferior, no ya el límite superior, pues lo tendríamos abierto, evidentemente, ¿no? Pero cuestiones de estas. O sea, hay toda una discusión científica muy elaborada, ¿no? Y, digamos, las oposiciones, los argumentos están muy enfrentados entre los partidarios y los detractores, dentro de la propia comunidad científica española. Yo quería aprovechar que tengo esto ya encendido para hacerte una pregunta, José Pedro. Perdona, ya que lo tengo... Sí. No, actualmente, digamos, ¿cuál es el nivel de, no sé, de relación o de integración o de lo que sea entre la Comisión del Mapa Geológico del Mundo, que también está registrado en Francia como una asociación con sede en Francia, que tiene 72 miembros, entre ellos está el Instituto Geológico y demás, con la IUS? ¿Está integrado dentro de la estructura o sencillamente hay una participación, una cooperación bilateral? ¿Cuál es la relación, digamos? No, las relaciones de cooperación, esencialmente. No hay una integración. Pero no hay ninguna integración, ¿no? Yo tuve, precisamente a finales del mes de enero, estuve con Philippe Borsy, que es el representante del comité. Sí, es el presidente. El presidente, que está jubilado, pero bueno, sigue las funciones. Sí. La última actuación común ha sido precisamente en la IUG de Viena, el stand del comité del mapa mundial de geología y la IUS tuvieron un stand conjunto, por citar alguna de las actuaciones. O sea, se lleva trabajo muy en cooperación. De acuerdo, gracias. Yo le quería preguntar una cosa, pero quería hacer un comentario del antropoceno, y yo que no soy para nada cuaternarista ni nada, que me parece totalmente acientífico, porque me parece que es muy antropocéntrico declarar eso, mi opinión, vamos. Pero no sé lo que pensáis. Lo que quería preguntar es que... De acuerdo Luis, totalmente. Digo, porque es que me parece una aberración, pero no sé lo que pensáis y se meto la pata. Lo que te quiere preguntar, Luis, es ¿qué criterios de evaluación hacéis para ver los retornos que hay en la población comarca, donde está afectado por un geoparque, sobre el geoparque, ¿no? ¿Qué retornos tiene en turismo y todo? Si lo veis, lo tenéis evaluado, porque ponía ahí como un criterio de evaluación. Bueno, los geoparques europeos son territorios abiertos al visitante, no hay, en principio no hay ningún tipo de control. Tú vas a cualquiera de estos geoparques, entras por un lado, sales por otro, nadie te cuenta. Sí. A diferencia, por ejemplo, de los geoparques chinos, donde tienen lo que ellos llaman áreas escénicas, que son las áreas más relevantes de un geoparque y donde hay que pagar para entrar. Es cierto que en los geoparques chinos te dan una serie de servicios que justifican esa entrada, pero en un geoparque chino tú puedes saber cuántas personas lo están visitando, en un geoparque español no. Entonces los elementos de control de qué visitantes estás teniendo son únicamente las instalaciones que tienes abiertas al público y que tienen un control de entrada, los museos, los centros de interpretación, si tienes una cueva, y es el lugar donde tú puedes estar controlando la asistencia de público. En el otro entorno del geoparque no, porque muchos elementos son rutas señalizadas, con trípticos, con libros, con páginas web que no requieren de un guía, que se hacen por propia voluntad y que no tienen normalmente este control de visitantes. Hay indicadores indirectos. La hostelería, ¿no? Claro, ¿Y el número de pernoctaciones. ¿Y se ha comprobado ahora, si hay una incidencia? Claro, pero tú tienes un aumento, tienes una zona en la cual empiezas a promover una serie de elementos. Creas distintos museos, distintas rutas, elementos de interés
geológico, también elementos de interés cultural, y puedes detectar que hay un incremento de visitantes. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuántos de ellos han venido realmente porque esto sea un geoparque? ¿Cuántos no han venido simplemente porque hay un museo nuevo? ¿Cuántos no han venido simplemente porque han mejorado la carretera? Porque claro, dentro de las estructuras de un geoparque puedes mejorar las infraestructuras. Ahora el acceso es más fácil y el número de visitantes es mayor. Entonces no es fácil establecer realmente una correlación causa-efecto a que sea precisamente porque tú seas un geoparque. Queremos creer que sí, queremos creer que un geoparque facilita ante las administraciones que se puedan hacer inversiones que quizá no se harían si no fueras geoparque. Y queremos creer que esas mejoras en todas las infraestructuras promueven que acuda un mayor número de visitantes. Se pueden hacer encuestas a la gente que pillas en un momento determinado, pero es difícil establecer en lugares como los europeos, que el geoparque es una gran extensión, Molina Alto Tajo, 70 municipios. Puedes tener un incremento de visitantes, pero no tienes un control real de si son precisamente por la marca geoparque o precisamente por el contexto de mejoras que por ser geoparque se ha introducido en cuanto al conocimiento o a la accesibilidad de ese territorio. Ya, igual que se está haciendo en otras temáticas, voy a poner el ejemplo de las guías geológicas de parques nacionales que saca el IGME, pues ya existe también un control puramente por internet, es decir, por ejemplo en YouTube, o decir, el número de visitas que recibe la página del geoparque, aunque la gente no haya ido al geoparque, pero eso puede dar idea del interés que puede tener una persona, y el que pincha en la página del geoparque del Maestrazgo es que quiere ver la página del geoparque del Maestrazgo, no es que quiere ver que la carretera está más nueva, no va por eso. Entonces, ¿no se ha planteado a lo mejor hacer ese control? Lo que sucede es que eso no te está estableciendo si ese interés se ha traducido en una inversión en el territorio. O sea, la inversión en el territorio te lo da el número de litros de gasoil vendidos un fin de semana, y ha venido más gente. O el número de pernoctaciones en los establecimientos, o la demanda de que haya determinados productos, por ejemplo, un museo en el cual tú sí contabilizas unas entradas, sea el museo gestionado por el geoparque o no, porque hay museos municipales, hay museos privados, hay museos, centros de interpretación del propio geoparque, entonces se barajan esas cifras, pero es difícil distinguir cuántos realmente han venido por esa motivación. Claro que se pueden hacer estudios. Tengo que decir que en general la economía de los geoparques que yo conozco no es boyante, entonces dedicar una serie de recursos, pues hacer un análisis de realmente cuál es el origen de la población y de traerlos, pues de crear nuevos elementos que puedan atraer a potenciales visitantes, es una decisión difícil. No olvidemos que en buena parte geoparques como el Maestrazgo están mantenidos por las instituciones locales. Entonces ellos lo que desean es que haya inversiones en el municipio, no que haya inversiones en etéreo. Por ejemplo, pagar una cuota a la red europea es un dinero que se detrae de hacer una inversión en un determinado municipio. Es difícil gestionar un proyecto, una marca internacional con 43 alcaldes. Es difícil transmitirles que a lo mejor hay que hacer una serie de inversiones en 2, 3, 4, 5 municipios emblemáticos y que los demás tiren de ese poder de atracción de los municipios que tienen más interés, ¿no? Porque a la hora de la verdad, cada alcalde lo que quiere es una inversión en su municipio. Un lugar con 43 municipios no puede crear 43 focos de interés para un visitante de Madrid, por ejemplo, que quiere pasar un fin de semana en el Geoparque del Maestrazgo. No le puedes hacer una oferta de visite usted 43 municipios. Tienes que darle una oferta de 3, 4, 5 puntos singulares y recomendar que no necesariamente sea de alojar en ese municipio, pero no puedes hacer 43 focos de interés geológico en un lugar tan reducido, ¿no? Yo, siguiendo con la pregunta que se acaba de hacer, también me gustaría comentar dentro del tema de la IUCS un retorno que a veces no se tiene demasiado en cuenta en los geoparques,
pero que es muy importante y que nosotros lo estuvimos promoviendo, que es un retorno más intangible, que es el retorno educativo, el retorno cultural. No es tanto un retorno económico, pero también la educación y todo lo que se fomenta en educación y cultura pues no deja de ser un desarrollo del territorio desde otro punto de vista. Y por eso estuvimos promoviendo que hubiera una conexión entre la Comisión de Educación en Geociencias y la utilización de los geoparques también en esa conexión para que ese retorno, o sea, ese desarrollo territorial también se contemplara el desarrollo intangible que es el desarrollo educativo y cultural de la gente, no solamente lo que es el dinero o las pernoctaciones, que es muy importante también, pero que se tuviera en cuenta ese aspecto. Sí, de hecho es uno de los rasgos fundamentales que he mostrado anteriormente, ¿no? La mejora de la calidad de la población incluye también pues la mejora de su conocimiento del territorio, el aprecio por el patrimonio geológico. Nosotros celebramos todos los años el concurso que es para ti un geoparque, es un concurso de dibujo, todos los escolares plasman en un dibujo que es para ellos el geoparque, se visitan lo que allí se llaman los CRA, los centros de recursos asociados, los CRIE, los centros de recursos de innovación educativa. Claro, pero la pregunta era si se notaba que la marca Geoparque promovía un desarrollo territorial, o así lo he entendido yo, en pernoctaciones, en visitantes externos. Pero claro, sí, eso exactamente. Pero claro, aparte de mejorar la calidad de vida cultural, educativa y la geoconservación del entorno local, un objetivo fundamental también de los geoparques es el desarrollo del geoturismo, es decir, que venga gente de fuera y pase un fin de semana, un puente, invirtiendo allí para que el que vende miel, para que el que vende unas zapatillas, para que el que ha escrito un libro de poemas, pues encuentre un público que le permita fijar una población. Antes puse la imagen en la cual se veía que la gran mayoría de los geoparques estaban con una densidad de población muy inferior a la media nacional. Generalmente estos son territorios que se están despoblando. Entonces, simplemente con que contribuyesen a fijar la población ya sería un retorno muy importante, aparte del desarrollo de esos intangibles de la propia población local. ¿Una pregunta? Una. En España una. En general no hay muchas tarjetas rojas, porque hay una tarjeta amarilla, y una tarjeta amarilla que en principio es un cierto... A ver, causa un cierto sonrojo entre los gestores del geoparque porque se le han detectado algunos incumplimientos, pero una tarjeta amarilla en muchas ocasiones es beneficiosa, porque los gestores del geoparque pueden ir hacia sus autoridades y decir, mira, están a punto de echarnos porque no tenemos una financiación asegurada, o están a punto de echarnos porque no hemos podido desarrollar unos programas educativos o una mejora de las instalaciones porque tú nos has rebajado el presupuesto de 100.000 a 12.000. En fin, entonces, ante eso, en muchas ocasiones es un toque de atención que hace que las autoridades pongan un poquito más de interés en que no te echen de un organismo internacional. Como la tarjeta amarilla es un toque de atención serio y va a haber una revalidación a los 2 años, normalmente todos los territorios hacen un esfuerzo adicional para no ser expulsados. En España hubo una tarjeta roja, fue expulsado y ese geoparque un tiempo después presentó una nueva solicitud, empezar un proceso de cero, no hay ningún privilegio, se pone uno a la cola, envía una nueva solicitud y cuando le toca, si es aprobada, vuelve a ser aceptado y ese es el caso. Es decir, uno de los 11 geoparques actuales españoles que forman parte de la red europea en su momento fue expulsado y luego readmitido. Hay algunos otros casos y ahora mismo en breve se analizará un caso relativamente reciente de un geoparque británico que fue expulsado por una tarjeta roja y que ha vuelto a presentar su solicitud. ¿Haya capacidad para expulsar? No, yo hablo... Es que se graba, perdón.
Pues digo, entonces repito, que lo que me resulta sorprendente es que haya autoridad para expulsar, para poner tarjetas rojas, amarillas, verdes, tal, y sin embargo esa entidad no aporte nada, o sea, no haya unos fondos FEDER que diga, por el hecho de ser un geoparque tienes una cantidad X que te va a permitir pues tener la cara limpia, ¿no? Por así decirlo. Que no estar dependiendo del pobre ayuntamiento que bastante tiene con llevar el agua a sus vecinos, ¿no? Entonces yo no sé qué esto es un poco como las publicaciones, ¿no? Que encima de publicar esto, encima te exigen y ellos no pagan nada, ¿no? Sí, pero es así como funcionan las marcas de UNESCO. Tú haces un esfuerzo muy grande por entrar y lo único que te puede dar UNESCO es una expulsión. O sea, tú entras en la lista de patrimonio mundial, ¿no? Con un monumento, con una catedral, con lo que sea, te cuesta mucho entrar y a partir de entonces la UNESCO controla que cumplas los criterios por los cuales tú entraste. Y la única decisión a partir de entonces que te puede dar UNESCO por formar parte de su red es echarte. Pero, claro, hay un patrimonio intangible, que es que tú puedes utilizar una marca de prestigio mundial como es la marca UNESCO. Y, bueno, en Estados Unidos sobre todo, pero aquí en muchas consejerías o en muchas administraciones regionales, locales, no es lo mismo recibir a un alcalde de una población, digamos, neutra, que un alcalde que tiene 3 elementos, o 3 bienes incluidos en la lista de patrimonio mundial, o que tiene una reserva de la biosfera, o un consorcio de alcaldes que forman parte de la red global de UNESCO. Entonces se supone que el territorio utiliza en su beneficio propio. Si tú tienes que vender una miel, digamos, neutra, o una miel avalada por una institución de UNESCO, cabe suponer que estás en una mejor situación. Bueno, cuidado. A ver, esta fiesta la pagan los propios geoparques, es decir, los geoparques han creado una red, la han implantado en todo el mundo, tienen unos controles severísimos que mimetizan los controles de UNESCO y encima por formar parte del programa internacional de geociencias y geoparques, cada geoparque ha de pagar 1.000 euros de cuota anual, que son 111.000 euros que se aportan a la UNESCO directamente, ¿no? Entonces esta fiesta la pagamos nosotros. Pero suponemos que formar parte de la UNESCO tiene 2 ventajas. Una, el propio prestigio de tener un rasgo diferencial y 2, la posibilidad de expandirte realmente para ser una red global con todas sus consecuencias. La red ahora mismo está muy focalizada en Europa y en China y prácticamente no hay geoparques ni en ninguna parte del continente americano, hay unos pocos, son testimoniales y en África solamente hay uno que es en Marruecos. Entonces, la expansión mundial de algo necesita de un apoyo de una institución mundial. Entonces, se ha creído que ese paraguas lo puede dar UNESCO para convertirse en una verdadera red mundial, teniendo en cuenta que algunos países, como Estados Unidos, pues llevan su propia dinámica y no les supone ningún valor añadido que un elemento de su patrimonio, sea intangible, sea cultural o sea natural, forme parte de la UNESCO. Pero hay un público, hay un turismo muy importante, mucho mayor del que pensamos, que cuando visita un país toma una guía y mira qué elementos están incluidos en las listas de UNESCO. Es una marca de calidad y no implica que haya ningún fondo que se pueda aportar, pero sí que el hecho de estar en red facilita que muchos geoparques de distintos países puedan optar a proyectos conjuntos de interés de fondos europeos o de cualquier otro origen. Sí, yo abundando en esto, vamos, hay cosas que son intangibles pero que todos funcionamos, digamos, buscándolas y apoyándonos en ellas. Y yo creo que las marcas ahora marca España, yo por ejemplo recuerdo cuando el Año Internacional del Planeta Tierra, un elemento fundamental es que, digamos, había un apoyo de Naciones Unidas. Entonces la marca Naciones Unidas era un tema fundamental para desarrollar una determinada iniciativa que luego era recogida por los organismos, digamos, de representación política del país. Por ejemplo, en este caso, la Casa Real para el apoyo del Comité Nacional, el Comité Español del Año Internacional del Planeta Tierra. La búsqueda, por ejemplo, de la marca UNESCO es muy importante, tanto para JUCS como para geoparques. El tener esos paraguas es fundamental. A otro nivel, por ejemplo, determinadas
entidades, determinadas organizaciones buscan el paraguas IUCS, aunque sea menos conocido, porque siempre es una forma de representar, de tener un espaldarazo o algo que tú puedes presentar detrás de ti. Y así funcionan las cosas. Desde ese punto de vista, todos debemos, mi conclusión es que todos debemos apoyar este tipo de asociaciones y, en concreto, apoyar la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, dado que es el organismo que verdaderamente nos representa a todos los que estamos precisamente en este Colegio Oficial de Geólogos. Entonces, campamentos de todos los geólogos que se hagan en estos parques naturales, porque pueden decir, he cursado un campamento de geología del tercer curso y tal en el parque, el geoparque de la UNESCO. Bueno, eso seguro que sube más, ¿no? Ya buscando el papelito. Claro. Al menos nuestro geoparque acogerá con agrado a todas las excursiones de geólogos que vengan. Vale, bueno, pero es que ya se llega a este estadio de diferenciarse, ¿no? Bueno, muy bien. Por ejemplo, hay una iniciativa de que muchas de las sesiones de la Sociedad Geológica de España, por ejemplo, se hagan en geoparques, lo cual es interesante. Las juntas del colegio los podemos hacer. Vale. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo solamente quiero decirles algo a la mesa si quieren añadir algo, por encima ya de todas las preguntas. ¿Quieren añadir algo? Bueno, pues que ha sido una tarde muy agradable. Reitero el agradecimiento a poder exponer unas pinceladas acerca de lo que son los geoparques, un programa relativamente nuevo y ojalá en el futuro todo apunta a que a partir de la Asamblea General que tendrá lugar en este otoño, pues, esperemos, crucemos los dedos de que así sea, los mimbres están puestos para que sea aceptado este nuevo programa y creo que como geólogos y en mi caso particular como modesto contribuyente al desarrollo territorial de una zona de Teruel a través de un geoparque, pues no deja de ser un orgullo y satisfacción que los geoparques formen parte de un programa de UNESCO y sin esperar duros a 4 pesetas, pues realmente la geología entra con letras de oro dentro de lo que es un organismo de referencia mundial y supone una ventana para expandir la geología en general y su utilización para el desarrollo territorial por todo el planeta, ¿no? A través de una organización como es la propia UNESCO. Bien, gracias Luis. José Pedro, ¿añadir algo? Sí, bueno, yo lo único es que casi en relación con una historia, mi historia profesional personal, ¿no? Hasta ahora que estoy, digamos, representando a la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, hasta ahora no he sido consciente de que precisamente uno de los verdaderos impulsos de mi carrera profesional vino de la mano de los proyectos de correlación geológica internacional, dado que durante 8 años estuve participando intensamente en un par de ellos sucesivos sobre sistemas lacustres que verdaderamente han forjado mi desarrollo investigador de una forma neta. Entonces, bueno, son cuestiones que muchas veces no somos conscientes de lo que está funcionando a nuestro alrededor, pero yo, por ejemplo, creo que estos proyectos del programa de correlación geológica internacional o de geociencias en la actualidad verdaderamente han forjado una serie de investigadores, un conjunto de profesionales verdaderamente importante y hay que ser consciente de ellos. Pues muchas gracias, José Pedro. Yo doy las gracias a todos los asistentes y les emplazo a otra siguiente tertulia que de momento no está programada, pero que ya se anunciará. Quiero traer a un geólogo que iba a venir hoy, pero no, ahí no, porque no entra. Mucho antes. Quería traer un geólogo que iba a venir hoy, pero que ha venido de viaje esta mañana de Colombia y estaba cansado. Que todos los conoce, que se llama Luis Carcavilla y que le pilló el terremoto en el campo base de la Annapurna, el de Nepal. Entonces, que explicara realmente su experiencia, qué hace un geólogo en esas circunstancias ahí en medio. Supongo que simplemente pensar que venga el helicóptero y se vaya, no estará cogiendo piedra, me imagino. Pero bueno, si tengo la ocasión de conectar ya con Luis, a lo mejor le traigo lo antes posible. Vale, muchas gracias y gracias a los ponentes. Gracias. Está muy bien. No, lo que me cuenta es la experiencia que sufrió de la evacuación, que creo que 5 o 6